Imagina que mueres hoy y después de toda una vida haciéndote preguntas, finalmente lo ves. Dios está frente a ti. No te pregunta a qué iglesia ibas, no te pregunta si fuiste creyente o ateo. Te mira y te hace una sola pregunta. Soy atea y Dios está orgulloso de mí. Parte 1. ¿Qué clase de Dios estamos adorando? Si Dios existe y premia la obediencia ciega, entonces no me interesa su cielo. Y si Dios castiga la duda, entonces no es un Dios, es un dictador. Yo no quiero un Dios que me exija ser alabado. Considero que Dios es un ser al que le importamos demasiado poco. O sea, imagínatelo, el tipo se pone a crear universos de manera aleatoria, creando seres vivos conscientes que tienen que cuestionarse de dónde vienen o por qué existen. Simplemente es como si nos hubiera dejado a nuestra suerte después de crearnos. Parte 2. Hay demasiadas religiones. No tengo una cifra exacta, pero se estima que a través de la historia han existido aproximadamente 10.000 religiones. Entre las religiones más profesadas se encuentra el cristianismo, el islam, hinduismo y judaísmo. Pero ahí está el tema de conversación del video y es ¿cuál es la religión correcta? ¿En qué se supone que debo creer? ¿Qué nos garantiza a nosotros que el cristianismo es el camino correcto? Cada religión interpreta la Biblia a su gusto y conveniencia. Algunas religiones te exigen que te comportes de cierta manera para agradarle a Dios. Y no me refiero a comportarme por el bien de la sociedad, cosas como no robar, no matar, no violar. Me refiero a cosas tan banales de la vida como la manera de vestir. Mujeres más recatadas, con faldas largas, el tipo de música que debes de escuchar, prohibido tatuajes, prohibido piercings. Los tatuajes y los piercings te enviarán al infierno. O en personas más ortodoxas es el rechazo a las personas homosexuales, algo tan simple como su preferencia sexual. En mi opinión, lo que le gusta o le disgusta a Dios es una idea completamente manipulada por el hombre. La manera en la cual creemos en Dios es diferente y cambiante. Siempre se justifica el reprimir a la persona porque así lo dice la Biblia. No fornicar, honrar ciegamente a tu padre y a tu madre. Sumisión hacia la mujer y pedofilia son relatos que abundan en la Biblia. Y su mandamiento de creer en Dios, pase lo que pase, es algo que dice la Biblia, pero no es algo que diga Dios. Pero algo a tener en cuenta es que en este video nos centramos en la falsa interpretación que se tiene acerca del Dios cristiano. Pero ¿qué te garantiza a ti que ese Dios es el correcto? Cuando le pregunto a un teísta por qué cree en Dios, uno de sus argumentos más frecuentes es: yo prefiero creer en Dios, ya que si no creo en Él y Dios existe, me castigará y no entraré a la tierra prometida. Pero si decido creer en Él y no existe, entonces no pasa nada. Ahí queda en evidencia que creen es por miedo y no por convicción. Creen por miedo a qué podría pasarles y no por devoción completa. Menos mal que yo no le tengo miedo a las consecuencias de seguir mi propia razón. Pero, ¿y si nunca conocí a Dios? Existe demasiada incoherencia en cuanto a los requisitos necesarios para entrar en el reino de Dios. La condición más importante e indispensable, que según quienes siguen con radicalidad la Biblia, es creer en Él. Es saber que Dios existe y reconocerlo como un Dios todopoderoso, como un Dios omnipotente, omnisciente y omnisapiente, ante los ojos de un simple humano. Dios es algo o alguien que existe, pero que tus ojos nunca van a tener la oportunidad de ver. Y aunque tú no lo veas, tienes que tener algo presente para entrar en su reino. Y es saber que Él existe y que es superior a ti. Pero, ¿y si yo nunca conocí a Dios y nunca me enteré de su existencia? Y no me refiero al negarlo como un acto de rebeldía, ya sea que por la época en la que nací, en el país en donde me criaron, el contexto social en el cual crecí o circunstancias que están fuera de nuestro control. Creemos un escenario hipotético: un niño nacido en el pueblo tucano, nacido en la Amazonía colombiana alrededor en el año 1200 después de Cristo. El pueblo tucano no cree en el Dios del cristianismo. Su cosmovisión se basa en Yevabeco, principio creador del mundo junto con los espíritus del río, la selva y los antepasados.
Este niño nació, vivió y murió sin conocer o sin tener contacto alguno con el cristianismo, sin conocer al Dios cristiano, sin posibilidad de creer o no creer. Si la salvación depende de la fe que se tiene en el Dios del cristianismo, entonces el destino de este niño fue decidido antes de que él pudiera elegir. Ahora vamos a analizarlo con una línea temporal. El cristianismo surge en el siglo I después de Cristo, aproximadamente entre el año 30 y 33 después de Cristo, posterior a la muerte de Jesús de Nazaret, y se vuelve la religión oficial del pueblo romano en el año 380 después de Cristo. Esto significa que todo ser humano nacido antes del año 1 después de Cristo no tuvo la oportunidad de conocer el cristianismo. Estas personas no pudieron creer en Jesús y tampoco pudieron aceptar o rechazar la fe, ya que en la sociedad existían escasos rastros de su Dios monoteísta cristiano. Civilizaciones como los mayas, incas, pueblos amazónicos, todos ellos vivieron, pensaron y murieron antes de que existiera la idea del Dios cristiano. Esto me recuerda al primer círculo del infierno de la Divina Comedia. Se llama el limbo. Ahí no van las personas malvadas, ahí van los justos no bautizados. En el limbo está Homero, Horacio, Sócrates. Dante los describe así: no sufren tormentos físicos, pero están condenados por no haber conocido la existencia de Cristo. Ellos no pecaron, no eligieron no creer, simplemente nacieron antes. Mi experiencia personal. Cuando yo era niña me cuestionaba a todos y a todo. Recuerdo que en varias ocasiones le pregunté a mis padres y a otras personas pertenecientes a la iglesia a la que íbamos quién era Dios, de dónde venía o cómo se creó ese ser. Y siempre obtenía la misma respuesta por parte de ellos. Y es que esas preguntas no debía hacérmelas, ya que a Dios no le gustaba que yo me hiciera esas preguntas, ya que como humana nunca lo entendería. Básicamente los adultos me respondían: cállate y cree ciegamente. El creer sin cuestionar, seguir los mandamientos, creer en Dios de una forma tradicional y cristiana, no son más que limitaciones. Intentan limitarte para que no puedas despertar. Es más, yo ni siquiera soy atea, en realidad soy agnóstica, solo que en el título yo puse que era atea porque la gente generalmente no sabe lo que es ser agnóstico, entonces de pronto el poner atea pegaría más, pero en realidad soy agnóstica. La gente está acostumbrada a que no exista el matiz, como que tienes que creer en Dios o tienes que ser ateo, no hay punto intermedio como los agnósticos. Soy agnóstica y Dios está orgulloso de mí. Soy agnóstica y Dios está orgulloso de mí porque la idea de Dios se ha tergiversado tanto a través de la historia que hacen crear a Dios como un Dios soberbio y arrogante, un Dios que te castiga si no haces lo que Él quiere de la forma en la que Él lo quiere. Soy agnóstica y Dios está orgulloso de mí porque me cuestiono, porque no creo en Él de la forma en la que la sociedad me ha querido enseñar a usar mi fe, ya que yo misma aprendí y razoné sobre cómo debía comportarme, no por lo que la sociedad quisiera influenciar, sino más bien por cómo el mundo me había enseñado. Soy agnóstica y Dios está orgulloso de mí porque sabe que los humanos crearon demasiadas religiones y no me culpará por no saber en cuál creer, ya que es lo suficientemente inteligente como para entender mis argumentos. Soy agnóstica y Dios está orgulloso de mí, ya que dudo de su existencia. Yo siento que si Dios viera la recocha que están haciendo en su nombre, se sorprendería que más gente no se haya cuestionado, porque dicen demasiadas babosadas sobre cómo es Él. ¿Cómo piensa Dios realmente? Si Dios llegara a la tierra, estaría aterrorizado de cuántas mentiras se utilizan en su nombre. Se enojaría con el Vaticano porque mientras obispos y el Papa viven rodeados de lujos, al mismo tiempo hay niños muriéndose de hambre. Si Dios llegara a la tierra, Él mismo se cuestionaría su propia existencia, ya que solo hace falta ponerse a razonar un poco para darse cuenta que los argumentos de los humanos no tienen sentido. El Dios en el que yo elijo creer es un Dios el cual no me exige ser alabado, un ser hecho de amor, para nada radical, que no me juzga, que no me juzgaría por decir que yo dudo de su existencia. Antes estaría orgulloso de que yo no seguí ciegamente todas esas bobadas que decían sobre él. Y si Dios me juzga por no creer, por no haber dejado mis valores y mis convicciones personales, por no haber moderado mi forma de vestir, y reduciría quién soy yo a simplemente no creer en él, me gustaría decirte, Dios, que no quiero estar en tu cielo.
Prefiero quemarme toda la eternidad en el infierno antes de estar en un cielo lleno de hipócritas que nunca supieron cómo vivir, sino que supieron cómo obedecer. Dios te mira y te hace una sola pregunta. No te pregunta cuántas veces rezaste, no te pregunta si fuiste ateo, no te pregunta si fuiste creyente. Te pregunta, ¿buscaste la verdad o solo buscaste tener la razón?